Hola mis amigos, espero que estén bien, espero que esta semana que pasó, sobre todo la culminación del primer día de la semana, que es el domingo, pues hayan tenido una bonita experiencia, ojalá con el Señor y en familia, y que hayan sido capaces de disfrutar de las bendiciones que Dios siempre nos da. Por otra parte, también sé que hay familias, personas que también pueden estar pasando o pasaron por difíciles momentos y por ende quisiera hoy tomarme el tiempo para compartir algo que estoy seguro que puede traerles un poco de paz. No yo, sino Dios a través de el mensaje de su palabra. Es para mí importante tocar estos temas porque sea como sea, después de el bombardeo de ansiedad a la que fue sometida la población mundial, todavía hay muchas secuelas. Se siguen viendo cualquier cantidad de niveles de ansiedad, de depresión, de soledad en algunos casos, en los niños y jóvenes, y por supuesto en los adultos. Y esto definitivamente es un problema porque acarrea, acarrea cosas, circunstancias que no nos gustan, de manera personal, ni mucho menos familiar o relacional. Y gracias a Dios que podemos ir a Jesús, gracias a Dios que podemos traer esto a Jesucristo, porque Él siempre tiene una palabra, siempre tiene una respuesta para todo esto. Todo problema, toda ansiedad, toda depresión, todo dolor, etcétera, etcétera, siempre hay una palabra de consuelo, de gozo, de esperanza de parte del Señor en su palabra. Entonces quiero saludar a todos, donde quiera que estén, donde quiera nos estés viendo, ojalá que te quedes o que lo veas en pedacitos, como quiera que sea, que compartas esta transmisión, que se lo envíes a alguien si sabes que está pasando todavía por estos momentos. A veces pasamos por ansiedad debido a lo que se vino, algo inesperado, sea económico, sea en la familia, sea de salud, en fin. Y a veces no sabemos cómo actuar. Entonces, debido a todo lo que está pasando, quiero tomarme un ratito, no mucho, para hablar de esto con lo que dice la Biblia, basándonos en lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los filipenses. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está en la cárcel, una cárcel domiciliaria, está resguardado por soldados noche y día, no sabe qué va a pasar con su vida, entre comillas, sabe que al final será ejecutado, pero ahí está. Si alguien podía estar ansioso, creo que podría ser Pablo, ¿no? Por lo que había pasado antes de llegar a Roma y lo que estaba pasando allí. Y por supuesto, el que espera desespera. Y solo imagínense, está esperando un juicio, no sabe qué va a suceder, o cómo va a suceder, o cuándo le va a tocar, etcétera. Así que podría haber cierto grado de ansiedad en la vida de él. Sin embargo, nos encontramos con Pablo escribiendo una carta que se le ha llamado la carta del gozo. Y definitivamente tiene mucho que hablarnos en cuanto a la ansiedad. Pablo nos dice, alégrense en el Señor, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense en el Señor, gócense en el Señor, en Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Y muchas ocasiones nos encontramos a gente de muy buen corazón, de una fe muy profunda quizás, o muy optimistas que nos dicen, no se preocupe, tranquilo. O nos dicen este versículo, alégrese en el Señor, o nos recuerdan lo que dijo el profeta, que el gozo del Señor nuestra fortaleza es, etcétera. Y ahí sacan el montón de pasajes que muy bien dichos, me parece son excelentes. Pero realmente queremos regocijarnos cuando las cosas están mal. ¿Realmente queremos escuchar esto cuando nos sentimos mal? No creo realmente. Bajo las circunstancias más oscuras, el que me digan este tipo de palabras quizás no va a traer consuelo, sino más bien hasta enojo, resentimiento, ¿no? Así es la pura verdad. ¿Quién va a estar contento descubriendo que su cónyuge le está mintiendo? Y que me digan regocíjese. ¿Quién va a estar contento sabiendo que no le alcanza para pagar su renta? Y le dicen regocíjese. ¿Quién va a estar contento cuando quizás el mejor amigo o la mejor amiga te han dejado por otras personas o simplemente dejaron de hablarte y te dicen regocíjate? Bueno, alégrate en el Señor siempre. Otra vez te digo, alégrate, dice Pablo aquí. Pero ¿cómo lograr esto? Permítame leer el pasaje completo aquí en Filipenses, cuando nos dice, regocíjense en el Señor siempre.
Otra vez les digo, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, por nada estén ansiosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Aquí lo que Pablo está hablando es de la ansiedad. No te preocupes por nada, no te sientas ansioso por nada, pero a veces comemos ansias, ¿no? A veces nos cargamos solitos por estar pensando lo que no tiene que pensarse, por estar lastimosamente enfocados en cosas que no nos van a ayudar en nada, más bien nos sumen más en la oscuridad de la preocupación, de la ansiedad, ¿no? Pero yo creo que en cualquier situación depende de cómo lo veas. Y yo quisiera que lo viéramos desde la perspectiva de la alabanza. ¿Qué significa perspectiva? Bueno, muy simple, significa cómo ves algo. Puedes elegir cómo ver las cosas. Y si aprendes a elegir cómo verlas desde la perspectiva de la alabanza, las cosas serán diferentes. Entonces, es algo que quiero que veamos hoy o que empecemos a ver el día de hoy. Tienes que mirar a través de, no ver lo que estás viendo, sino mirar las cosas a través del lente de Dios, del lente de la palabra de Dios. De eso se trata perspectiva. Y de la perspectiva de la alabanza es lo que quiero hablar el día de hoy. El apóstol Pablo podría haber mirado su situación al pie de la letra y hubiera dicho quizás cosas ahí como estoy preocupado, no sé qué va a pasar, oren por mí, etcétera, etcétera. No, pero él está siendo maduro en la ansiedad. ¿Y cómo puedo funcionar bien cuando estoy ansioso? ¿Cómo puedo funcionar bien cuando estoy preocupado? ¿Cómo puedo funcionar bien cuando veo las cosas desde el punto de vista equivocado? ¿Sí? Entonces hay gente que no se quiere perder de nada, entonces siempre está comprando la última tecnología, no quiere perderse ni una sola reunión porque piensa que lo van a sacar o que algo se va a perder muy importante o que alguien va a tomar su puesto, no se quieren perder de nada, entonces se llenan de ansiedad. Están esperando un viaje y están ansiosos, conducen su automóvil con ansiedad, están en la casa ansiosas, quieren las respuestas de todo rápido, quieren sanarse rápido y se llenan de ansiedad. Y Pablo nos dice, mira, ahora quiero que sepan hermanos y hermanas, ¿no? Que lo que me pasó pues no es nada bonito, pero él no dice, mi Dios me decepcionó. Él no dice, estoy abrumado por la ansiedad. Él no dice, estoy deprimido, estoy desesperanzado por el infierno que he pasado y estoy pasando. En fin, y así a veces hablamos, ¿no? Porque pasa algo feo en nuestra vida, dejamos a Dios de un lado, dejamos la iglesia de un lado, dejamos el grupo pequeño de un lado, el compañerismo de un lado y empecemos a meternos en preocupación y ansiedad y eso lleva, pues, por supuesto, a crisis de nervios, a depresión y a estar hipersensible, al enojo, a sentirse solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son versiones malas de una perspectiva incorrecta de cómo ver las cosas. Entonces, en Filipenses capítulo 1 nos dice Pablo, versículos 12 y 13, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado, han producido más bien en un mayor progreso del Evangelio. O sea, lo que me está pasando más bien ha hecho que el Evangelio, las buenas nuevas corran, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Wow. Como resultado se hizo evidente en todo el palacio y para todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Todo la mejor guardia de Roma, los pretorianos, habían escuchado a través de los labios de Pablo el Evangelio. Así que vamos a ver, sin querer queriendo, Dios lo metió en un sector donde nadie hubiera podido entrar, a menos de que llegara como llegó Pablo, encadenado. Y así que todos estos soldados que estaban ahí con él, entre 12 y 16 al día, estaban escuchando las buenas nuevas del Evangelio. Y estoy seguro que muchos de ellos obedecieron a las buenas nuevas. Y por eso Pablo dice, en medio de todo esto que está pasando, Dios más bien lo ha ayudado que esto sea para mi bien y para el bien de otros.
Eso es ver las cosas desde el punto de vista de la perspectiva, que aún en las peores cosas estoy viendo lo que Dios está haciendo, estoy gozándome en lo que Dios me está haciendo en mi vida y lo que está haciendo en la vida de otras. En otras palabras, a través de una perspectiva de la alabanza podrías mirar esto y pensar que no, que quizás él no se sentía bien, pero se sentía bien porque estaba mirando lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y quizás pensaste, esto era realmente malo, pero me di cuenta que nuestro Dios nunca nos va a dejar. El Señor dice que nunca nos va a abandonar, nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Es la promesa del Señor. Ninguna arma forjada, dice la Biblia, contra mí podrá prosperar, dice la Escritura. No, Dios siempre está trabajando. Y cuando digo esto, tienes que entender, Dios siempre está trabajando todo el tiempo. Dios no deja de trabajar en tu vida. Él usa todos los acontecimientos, Él usa todo lo que está pasando. Él usa todas las personas alrededor tuyo para enseñarte, para moldearte a la estatura de Cristo, para enseñarte a madurar en tu vida cristiana y que aprendas a vivir una vida por fe en sus promesas, por fe en Él, confiando solamente en Él. Esa es la perspectiva de la alabanza. Veo que Pablo está diciendo, veo que lo que está pasando más bien está ayudando para que las buenas nuevas se prediquen a otros, ¿no? Porque a veces nos topamos con gente difícil, a veces nos topamos con gente sumamente difícil y pensamos por qué, para qué, esto no es justo, etcétera, etcétera. Pero si lo ves bien y lo piensas bien y lo ves desde la perspectiva de la alabanza, más bien vas a darle gracias a Dios porque esa persona te está enseñando paciencia, te está enseñando a amar realmente. Porque es fácil amar a los que son fáciles de ser amados, pero a los difíciles, estás viendo más bien que hay algo en esa persona que tú vas a proveer, que tú vas a hacer para que, o que Dios te puso allí para proveer algo para esa persona, o esa persona para ti. Aún y cuando piensas que las cosas están mal, aún Dios te va a usar para influenciar a gente influyente, que en otros momentos no se hubiera podido, pero Dios te va a dar la perspectiva de la alabanza para que entiendas que así es como está sucediendo. Entonces, mirar la misma situación y decir, esto es malo, esto es horrible, no puedo soportar esto, yo podría o tener la perspectiva de alabanza diciendo, no, bendito sea Dios, ahora estoy mirando esto desde la manera correcta, ahora veo lo que Dios quería hacer, ahora veo las personas que Dios quería que yo tocara, ahora veo lo que Dios quería que yo cambiara, ahora veo lo que Dios quería decirle a alguien a través de mí, el testimonio que Dios quería sacar de mí para que otros pudieran escuchar, ver las buenas nuevas de salvación y otros cristianos las buenas nuevas de que hay esperanza, siempre hay esperanza en el Señor cuando se tiene fe en sus promesas. Bueno, hay varios que conocemos. En Hechos 16, Pablo y Silas iban en un grupo pequeño, esencialmente, iban a un grupo de oración. Y los grupos pequeños son importantísimos en las iglesias. No sé si tu iglesia habrá, pero si hay, es importante que estés allí en uno de ellos. Nosotros tenemos acá y han sido y son una gran bendición para nuestra familia de la fe. Pero bueno, iban ahí en su grupo, ¿no? Y había una mujer poseída por un espíritu maligno y cuando arrojaron el espíritu maligno de esta mujer, estalló una pelea de pandillas, un gran motín, y terminaron siendo arrestados, golpeados por la multitud y luego ordenados a ser golpeados por los líderes religiosos o los magistrados. De hecho, esto es lo que dicen las escrituras en el versículo 22. Dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Ahora imagínense esta situación. Ellos están haciendo algo por el Señor, acaba de pasar algo hermosísimo que Dios hace a través de ellos y el pago es golpes, el pago son insultos, el pago es la vergüenza, el escarnio. Bueno, fueron agolpeados y arrojados a prisión. Y una vez trato de visualizar todo esto y están en prisión, quizás con la nariz rota, quizás un par de costillas rotas, están limpiando, tratando de limpiándose la sangre o no pueden porque están quizás con el cepo y con los brazos extendidos, amarrados o encadenados en madera y cadenas y también los pies. Solo imagínate en la oscuridad, en la humedad, en el frío. Y ahí están ellos dos, ¿no? En prisión, con hambre, quizás sin poder dormir. ¿Y qué decidieron hacer? ¿Qué fue lo que decidieron hacer? Bueno, ustedes conocen la historia, los que conocen el libro de Hechos 16. Bueno, las cosas estaban muy mal, no era justo.
también podríamos decir que fue algo que no tuvo por qué haber sucedido. Sin embargo, ellos decidieron tener una noche de adoración, decidieron tener una noche de alabanza en medio de la cárcel. Pero ¿cómo hicieron esto? Bueno, es cuestión de perspectiva, es cuestión de cómo lo estás viendo. Y Dios lo que quiere que trabajes es en tu ansiedad, en tu preocupación cada vez que suceden este tipo de cosas en tu vida. Preguntas como, ¿qué tan malo es lo que está pasando? Este problema, esta situación, esta necesidad. Bueno, y ahí puedes seguir haciéndote las preguntas que quizás no hay contestación. O las contestaciones que estás recibiendo porque estás viéndolo de cierta manera no son buenas, son feas, son tristes, no son alentadoras. O quizás mejor la pregunta es, ¿por qué es que Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en mi vida? ¿A quién quiere Dios alcanzar a través de esto que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrarme, de enseñarme, de guiarme? Creo que sería una mejor perspectiva para una mejor pregunta. Ahora, si vemos los problemas hay grandes y pequeños y todos los mundos tienen problemas y son problemas reales, claro que sí, pero siempre habrán problemas. Siempre tenemos que tomar decisiones y las decisiones en medio de los problemas, la primera para mí siempre será tener una perspectiva de la alabanza y adorar a Dios en medio de la problemática. Ver qué es lo que Dios va a hacer en lugar de lo que está simplemente sucediendo. Sea con tu relación matrimonial, sea con tus hijos, sea en el trabajo, sea en la salud, sea en la relación con otras personas, en la familia, aún en medio de la iglesia. Ahora, si pones a comparar y ves todo lo que está pasando malo y ves todo lo que está pasando bueno, te aseguro que es más bueno lo que está pasando que lo malo, pero depende de tu perspectiva. Si estás viendo todo del lente de simplemente ver lo malo, lógico, te vas a terminar sintiendo mal, sintiéndote ansioso, nervioso, preocupado, afanado, desolado, sin esperanza. En fin, la cuestión es cómo lo ves. Estos dos estaban en la cárcel en esas circunstancias y decidieron hacer una noche de alabanza. El versículo 25 nos dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Imagínense, estos están locos, quizás pudieron haber dicho, ¿cómo van a estar cantando si están en esa situación? Sin embargo, lo estaban haciendo. Dice, los guardias cometieron un gran error. Deberían haber separado a Pablo y a Silas, porque por estar juntos estaban ahí cantando al Señor. ¿Sí? Si el enemigo quiere que te aísles, el diablo, recuerde que es un francotirador, es más fácil de despegarse solo. Lo mejor que hiciste fue ir a la iglesia. Cada vez que te sientes mal, no dejes de ir a la iglesia, ve a la iglesia. Cada vez que te sientas deprimido o ansioso, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de ir a la iglesia, a tu grupo pequeño, porque lo que el diablo quiere es simplemente aislarte, porque es más fácil tirar a matar cuando estás solo que cuando estás acompañado. Ojalá que pongas atención a lo que acaba de decir y verás que la ansiedad poco a poco se va a ir. Ahora notan esto, dice, oraban y cantaban himnos cuando estaban encerrados en la cárcel. Nosotros somos de los que alabamos a Dios cuando salimos de la cárcel, no cuando estamos en la cárcel. Esa es una gran enseñanza para todos en cuanto a la ansiedad. Tenemos que aprender a alabar a Dios en los momentos que estamos en problemas, en necesidades y preocupaciones. No hasta que ya salimos. No vamos a dar gracias a Dios hasta que ya salimos del asunto. No, vamos a aprender a alabar a Dios en medio de la situación. No estaban alabando a Dios en este momento por el qué, sino simplemente lo estaban alabando por el quién. La Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Dios es el mismo antes del problema, en el problema y después del problema. Así que yo tengo que alabarlo antes del problema, en el problema y después del problema. Perspectiva de la alabanza. Alguien, ojalá que los que están escuchando pudiera decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Esto fue una alabanza para el quién, no para el qué. Y eso es importante, porque a veces en medio de las situaciones más difíciles, donde quizás no pasó lo que querías que sucediera, aprenderás a alabar a Dios por el quién, no por lo que pasó, o por lo que está pasando, o quizás porque lo que querías, sino por quién es Dios. Porque sabes que Dios está
trabajando allí, porque sabes que Dios está presente en medio de lo que está pasando, porque sabes que Dios está haciendo algo a través de lo que está pasando en tu corazón, en tu mente, en tu vida, ¿sí? En ese momento, en medio de las alabanzas, Dios va a aparecer en medio de la alabanza, porque fue lo que sucedió. En medio de la alabanza fue donde Dios apareció. Fue en medio de la alabanza es donde Dios hizo un milagro. Nosotros queremos a veces ver el milagro, pero no queremos alabar a Dios. Queremos simplemente aislarnos, llorar, quejarnos y todo eso. Y está bien que lo hagas porque somos seres humanos, pero no dejes que eso te domine y te controle, sino aprende a confiar en Dios y alaba a Dios más bien en medio de. Pero esto lo que estoy diciendo no es fácil hacerlo. Se necesita madurez, se necesita fe en lo que dice la Biblia, se necesita tener una confianza en Dios que solo se desarrolla cuando lo aprendes a conocer y tienes una comunión con Él, un compañerismo con Él todos los días a través de la oración, a través de la palabra, a través de tu iglesia, a través de los grupos pequeños. Y lo que va a suceder es que Dios va a sacudir la celda con un terremoto. Las puertas se abrirán y las cadenas van a caer. ¿Por qué te digo esto ahora? Bueno, porque saber lo que Dios ha hecho, pero lo que Dios no hizo cuando Pablo estuvo en prisión en Roma. Mucho más poder a la verdad cuando dice, regocíjate siempre en el Señor. ¿Qué dije? Bueno, lo que dije es esto. Mira, lo que dije es que, mira, Pablo experimentó en Hechos 16 que Dios hizo un milagro y Dios lo sacó de la cárcel a través de un milagro. Ahora está en Roma, está en la cárcel. Pero él experimentó a Dios en aquel día y eso cambió su vida. Entonces ahora, en medio de la cárcel que tiene, ahora está él alabando y adorando a Dios, siguiendo, viendo lo que Dios está haciendo a través de él y cómo lo está haciendo, que si no hubiera sucedido lo que sucedió, nunca hubiera podido hacerlo y él está regocijándose en esa parte. Pablo sabía que Dios podía librarlo de la prisión, pero Dios no lo hizo y Pablo aún le ofreció alabanzas. Miren, y ese es el color a la idea de regocijarse en el Señor siempre. Alégrate cuando te libere y alégrate cuando no lo haga. Alégrate cuando estás en problemas y alégrate cuando estás fuera del problema o sin problemas. La alabanza es, recuerda, para el quién, no para el qué. Y esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Una perspectiva diferente de ver las cosas siempre va a cambiar la situación. No estoy hablando de que la situación se va a mejorar, no estoy hablando de que la situación se va a terminar, pero la manera en que lo veas es lo que te va a dar victoria. Cada vez que estamos en confianza total con el Señor, cada vez que vemos al Señor en medio de la situación, a pesar de, y lo alabamos, porque sabemos que Él está en medio de lo que está pasando, como estuvieron aquellos tres hombres en el horno de fuego y Dios estuvo allí con ellos. Ellos entraron en confianza con Dios y salieron purificados en fe, porque cuando salieron del horno salieron todavía con más fe, porque experimentaron su fe. Y Dios lo que quiere, Dios quiere que estés antes del horno en fe, en el horno en fe, y que cuando salgas del horno tengas todavía mucho más fe. Dios quiere que empieces a vivir de esa manera. Y no dejes que las circunstancias, aunque las personas, porque el diablo usa personas también para maltratar, para ponernos en temor, en ansias, en preocupación, en afán, etc. No dejes que esto te controle, más bien deja que sea Dios el que te controle y aprende a alabarlo en medio de cualquier circunstancia. Repito, esto no es fácil hacerlo, se necesita madurez. Y esa madurez no se alcanza solo escuchando algo como lo que acaba de decir y pensarlo y empezar a hacerlo. No, se alcanza solamente cuando aprendes a alabar a Dios de manera espontánea. ¿Cómo lo logro? Bueno, tienes que tener una comunión con el Señor cercana, muy, muy cercana. Para eso lo que necesitas es buscar a Dios todos los días, confiar en Dios, leer su palabra, deja que la palabra de Dios corra en tu vida. A veces piensas que no sacaste nada de la Biblia, pero lo que quedó allí tarde o temprano, Dios lo va a usar para tu bien. Y cuando estés en circunstancias, recuerda, sea la que sea, Dios está allí, Dios está contigo, Dios nunca te abandonará, siempre estará a tu lado, porque Dios no cambia. Y Dios prometió que Él nunca nos iba a abandonar, nunca nos iba a dejar, y lo que el Señor dice, lo promete, Él lo cumple. Bien, los dejo con este pensamiento allí en Filipenses, ojalá que lo lean, el capítulo 4 es maravilloso, quiere cualquier cantidad de consejo y de, voy a decir, de fe para ti. Ahora,
Como siempre termino. Si realmente queremos ser usados como Pablo, bueno, mira, en donde vives Dios te puso por un motivo, en donde trabajas Dios te puso por un motivo, en la iglesia donde estás te puso por un motivo, en donde vives te puso por un motivo y ahí te puedo seguir con la lista. Sea lo que sea, Dios te puso por un motivo. Uno solo. ¿Cuál es? Que seas luz, que seas la sal, que seas la persona que va y le dice a los demás a través de su vida y de su testimonio, de lo que vive diariamente, que hay un Dios que salva, hay un Dios que transforma, hay un Dios que da paz, hay un Dios que sí realmente se puede confiar. Jesús es la respuesta para todos. Necesitamos vivir de esta manera para que la gente diga, yo necesito a quien tú necesitaste un día. Yo necesito a esa persona que tú tienes en tu vida, el cual es Jesús. Así que no pierdas el tiempo esta semana. Piensa en alguien, envíale un texto, llámalo, llámala, invítale a la iglesia, invítale a comer o a hablar un rato y a hablarle de Cristo. Interésate por esa persona, pregúntale cómo les va, ora por ellos, ora con ellos. Y si puedes, anima a algún hermano de la iglesia, sea quien sea, quizás está enferma o enfermo, visítales o llámales, envíales un texto, envíales algo. Haz algo por alguien que no podría devolverte el favor. Sea lo que sea, tratemos de hacer algo para que el reino de Dios siga caminando y siga extendiéndose y que pase lo que pasó con Pablo, que a pesar de las prisiones, más bien redundó en beneficio del Evangelio. Que Dios los bendiga a todos, una feliz noche para todos, espero que descansen y que a través de esta semana nos juntos hagamos la obra de Dios para estar el domingo, sea a las 10 o sea a las 12 en la iglesia para alabar a Dios. Recuerden que tenemos el grupo pequeño de los jóvenes el viernes y deportes. Así que Dios les bendiga a todos, un abrazo y una vez más, espero que Dios les colme de sus bendiciones y que lo que hoy se enseñó pueda ser parte de sus vidas. Hasta luego. Chao.